¿Cómo redactar una demanda laboral en 7 puntos? Este video tiene una finalidad meramente académica y es con la finalidad de mejorar las habilidades del estudiante de Derecho, particularmente del área de posgrado. Partimos de la idea de que una demanda bien realizada mejora las posibilidades de éxito en un juicio laboral, dado que finalmente lo que buscamos es tener mayores posibilidades de plantear adecuadamente los hechos, adecuadamente las pretensiones ante un tribunal laboral y que éste resuelva con base en ellas. Por lo tanto, es particularmente importante el establecer una buena redacción de una demanda. Y esta redacción, de acuerdo con lo que se plantea en este video, consta de 7 aspectos. La estructura que se plantea es a través de punto número 1, un proemio; punto número 2, la acción que se ejercita; punto número 3, las prestaciones que se reclaman; como punto número 4, los hechos que dan soporte a esas prestaciones reclamadas; como punto número 5, las pruebas que se van a aportar en el procedimiento laboral; como punto número 6, los puntos petitorios dirigidos al tribunal laboral que corresponda; y finalmente, en el punto número 7, los anexos que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo se tienen que exhibir junto con la demanda inicial. Pasamos a poder determinar en el punto número 1 cómo se inicia la demanda laboral. Partimos de la idea de que es necesario que se presente la parte que va a promover y puede ser esta demanda promovida a través de directamente por parte del trabajador o bien directamente a través de un apoderado legal. En caso de que sea un apoderado legal, este debe ser abogado o pasante, pero es importante señalar que para poder acreditar la calidad de pasante de licenciado en Derecho, es necesario que se exhiba, junto con la demanda, aquel documento que acredite que la autoridad competente expidió precisamente esa carta de pasantía en Derecho, y esta es expedida por la Dirección General de Profesiones, ya sea a nivel estatal o a nivel federal. En segundo lugar, como parte de este proemio, es preciso señalar un domicilio para recibir notificaciones, y como tercer punto dentro de esta primer parte que se denomina proemio en una demanda, es preciso señalar también aquellas personas que van a ser autorizados para recibir notificaciones dentro de ese domicilio procesal. El punto número 2 de una demanda laboral consiste en señalar cuál es la acción principal ejercitada. En materia laboral existen dos posibles acciones laborales que se pueden ejercitar. La primera de ellas, la correspondiente a la indemnización constitucional, o bien el trabajador puede elegir ser reinstalado en su trabajo como parte de los derechos que le asisten por parte de la propia Ley Federal del Trabajo, incluso dentro de lo establecido en la propia Constitución Federal en el artículo 123 constitucional. En esta parte es necesario señalar con toda precisión quién es el demandado al que se le demandan precisamente, al que se le reclaman estas prestaciones que posteriormente se van a precisar. Lo recomendable es establecer con toda precisión precisamente cuál es el nombre o razón social. Ciertamente el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo permite la posibilidad de que el trabajador no sepa de manera completa, de manera precisa, el nombre de su patrón. Sin embargo, en esas ocasiones será necesario que el propio tribunal, a través también de los elementos que le aporte la parte actora, investigue cuál es el nombre preciso de ese patrón. Sin embargo, esto traerá algunos contratiempos. Esto probablemente incida en que el juicio laboral tarde un poquito más, dado que el tribunal tiene que enviar oficios, tiene que investigar a través de diferentes autoridades cuál es el nombre de ese patrón al que se le están imputando los hechos, al que se le están reclamando prestaciones. Por ello, la recomendación de que se trate de investigar antes de poder realizar el ejercicio de la demanda, se trata de investigar el nombre o razón social completos, correctos, de ese patrón al que se le reclaman las prestaciones laborales. Es posible también que en algunas ocasiones exista una pluralidad de demandados.
Esto es que sean varias las personas físicas o morales que se hayan beneficiado al mismo tiempo de la relación de trabajo, de los servicios de este trabajador y que por ende implique que la parte actora solicite la procedencia de sus prestaciones de manera solidaria a todos ellos, a todos los demandados a los cuales se les haya solicitado esa acción ejercitada que dijimos puede ser la indemnización constitucional o bien la reinstalación en su puesto de trabajo. Como tercer punto, y es aquí donde empieza la parte medular de una demanda, es necesario establecer qué se está demandando. Para efecto de igual manera académico, se divide el tipo de prestaciones en tres grandes rubros. El primero de ellos es el que consiste en las denominadas prestaciones indemnizatorias, aquellas que derivan precisamente o que tienen relación con la acción principal. En este caso, normalmente estaremos hablando de una indemnización constitucional, la famosa indemnización de 3 meses, y con ella es procedente al mismo tiempo como prestación indemnizatoria los salarios caídos en un tope legal máximo de 12 meses, así como los intereses que la ley establece que constan del 2% mensual sobre el importe de 15 meses de salario. Estos intereses, recordemos, operan de manera posterior a que ocurre este tope legal de 12 meses de los salarios caídos. Es decir, una vez que corta el salario caído, es cuando empiezan a contarse, a contabilizarse los posibles intereses en el dado caso de que el juicio laboral tarde más de precisamente de esos 12 meses que debiera durar como máximo. Es necesario también precisar que una de las prestaciones indemnizatorias que suelen demandarse con mucha frecuencia es la conocida como la de 20 días por año. Sin embargo, es preciso que sepamos que esta prestación laboral únicamente es procedente en los casos de reinstalación cuando el patrón se niega a reinstalar al trabajador o bien también en aquellas acciones de rescisión por causa imputable a la parte patronal. En estas dos posibilidades sí es procedente el pago de 20 días por año. Sin embargo, cuando el despido es injustificado y lo que estamos solicitando es la indemnización constitucional de los 3 meses, no es procedente la prestación laboral de 20 días por año. Esta precisión vale mucho tenerla en mente para efecto de evitar precisamente la contradicción de prestaciones laborales entre la indemnización y esta de 20 días por año. También es preciso señalar que cuando elijamos la indemnización constitucional, no podemos elegir al mismo tiempo la reinstalación, dado que o bien ejercitamos una acción o ejercitamos otra, pero ambas son contradictorias. Tenemos la posibilidad de elegir, pero no señalar las dos al mismo tiempo. En el segundo punto de prestaciones laborales, o en el segundo rubro de prestaciones laborales, estaremos hablando de las prestaciones que corresponden al denominado finiquito. Y aquí normalmente son las prestaciones más conocidas, las que corresponden al pago de la prima de antigüedad, al pago de las vacaciones, al pago de la prima vacacional, el aguinaldo y los salarios de vengados. Salarios de vengados que consisten precisamente en aquellos que el trabajador o trabajadora ya generó y que no le fueron pagados. Pero en todas estas, reitero, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salarios de vengados, es necesario, es indispensable que precisemos de qué periodo estamos hablando, de qué periodo estamos reclamando esa prestación correspondiente a la parte trabajadora, dado que en muchas ocasiones es frecuente que la parte actora, a través de sus respectivos apoderados legales, reclamen que nunca se pagó a la parte trabajadora estas prestaciones, que nunca le pagaron aguinaldo, que nunca le pagaron vacaciones, que nunca le dieron prima vacacional. En algunas ocasiones sí es así, pero no debiera ser la regla como formato en el ejercicio de las demandas. Debemos siempre preguntarle al trabajador o trabajadora qué prestaciones le fueron pagados. Si el año pasado le fue pagado su aguinaldo, si hace 2 años le fue pagado su aguinaldo, si es que ya existía la relación laboral para efecto de reclamarlo, pero si la parte trabajadora
establece que ya le fue pagado, por ejemplo, el correspondiente al año pasado, entonces únicamente reclamaremos en esta prestación laboral el aguinaldo proporcional del año corriente, del año en el cual fue despedido el trabajador de manera injustificada. Lo mismo sucede en el tema de las vacaciones, si es el caso que el periodo anterior ya fue disfrutado. Normalmente las vacaciones deben disfrutarse y no pagarse. Debe el trabajador salir de vacaciones, esto es que no se puede conmutar el hecho de que se pueda ir de vacaciones por que se le paguen. Esto, la ley establece una prohibición para tal efecto. Y en tercer punto, como tercer rubro de las prestaciones laborales que pueden ser reclamadas con una demanda laboral, encontramos otro tipo de prestaciones accesorias como pueden ser, por ejemplo, las horas extra, como por ejemplo también las comisiones, el reparto de utilidades, pero en el caso de horas extra, como es el ejemplo que se plantea, tenemos que establecer los elementos mínimos para que puedan ser cuantificadas dichas horas extra. Ejemplo de ello es señalar cuál es la jornada que se asignó al trabajador durante todo el tiempo de la relación de trabajo para de ahí partir a establecer por parte del tribunal cuál es el horario ordinario que estaba laborando ese trabajador y que de manera posterior se generen las horas extra. Por lo tanto, es conveniente que se señale con toda precisión a qué hora terminaba la jornada ordinaria y en qué horario comprendía esa jornada extraordinaria en todos estos días que se reclaman el pago de las horas extra no pagadas por la parte patronal. De igual manera, en el tema de las comisiones, una de las prestaciones que suelen ser reclamadas en aquellos casos que se pactaron para la parte trabajadora, es necesario entonces establecer al tribunal cómo se pactaron estas comisiones, es decir, qué porcentaje se pactó o si se pactó por venta realizada o si se pactó por venta cobrada. Entonces necesitamos señalar y precisar cómo era que el trabajador iba a cobrar esas comisiones. Y de la misma manera, también es necesario acreditar que estas comisiones fueron generadas. No basta incluso el hecho de que se hayan pactado, sino que es indispensable, al ser una prestación extralegal, que demostremos que esta prestación se generó, es decir, que se le debe al trabajador. ¿Y cómo demostramos ello? Pues a través precisamente de que se realizaron, por ejemplo, las ventas, qué ventas se realizaron, en qué fecha se realizaron, por qué montos se realizaron y en consecuencia establecer con toda claridad cuál es el monto que estamos reclamando a manera de comisiones y que éstas no se pagaron por la parte patronal. También aquí, como última parte del apartado de prestaciones laborales, es necesario señalar que normalmente encontramos en muchos formatos de demanda una prestación que suele denominarse de la siguiente manera. Se dice, cito, todas aquellas prestaciones que deriven de la presente demanda. Esta prestación suele establecerse en los formatos de demanda, pero una recomendación críticamente hablando es que nos planteemos como profesionales del derecho si vale la pena que establezcamos una mención como esta, o sea, mejor que revisemos de manera puntual la demanda que estemos realizando para que nosotros como especialistas de la materia establezcamos al tribunal cuál es la prestación que deriva de la demanda que se está planteando. Esto es, que no sea el tribunal el que tenga que subsanar la demanda, el que tenga que establecer que faltó algún reclamo específico, sino que sea el propio apoderado legal del trabajador, su abogado, el que establezca con toda claridad en su defensa cuál es la prestación que se está reclamando de manera específica a la parte demandada. Pasamos al punto número 4, que es el correspondiente a los hechos, y en esta parte tenemos que narrarle al tribunal qué sucedió. Es la parte medular que sustenta precisamente el reclamo de las prestaciones laborales por la parte trabajadora, y en este apartado la recomendación que se realiza es que digamos cuando menos 5 hechos indispensables que necesita conocer un tribunal laboral, llámese dependiendo
dependiendo la implementación de la reforma laboral en el estado que se trate, una junta de conciliación arbitraje, o en aquellos estados en donde ya fue implementada la reforma laboral, un juzgado laboral o un tribunal laboral. 5 son los hechos indispensables que es necesario establecer en una demanda. Punto número 1, el inicio de la relación de trabajo. ¿Cuándo inició? De manera puntual. ¿Qué día? ¿Qué mes? ¿Qué año? Esto es preciso para efecto de que el tribunal en su momento realice una cuantificación de las prestaciones tales como vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad, entre otras. Hecho número 2, el puesto. ¿Qué puesto o actividad desarrollaba el trabajador? ¿Para qué fue contratado? En algunas ocasiones, ciertamente, no se le especifica, no se le clarifica al trabajador cuál es su puesto de trabajo, pero cuando menos sí, se le asignan y se le determinan las actividades que va a desarrollar. En el caso de que se le haya asignado un puesto de trabajo, será indispensable, y más aún en aquellos casos en los que la acción ejercitada sea la reinstalación, porque el tribunal, en el dado caso de que sea procedente la acción ejercitada por el trabajador, tendrá que establecer la obligación de la parte demandada para que se reinstale a la parte trabajadora en ese puesto que se dijo en la demanda inicial, que fue el último que desempeñó la parte trabajadora. Por eso es necesario que se establezca este aspecto de la relación de trabajo. Hecho número 3, el salario. Y aquí es indispensable que se establezca al tribunal cuál es el salario diario que percibía el trabajador. Sí se puede señalar cuál era el salario integrado que tenía el trabajador en esa fuente de trabajo. Sin embargo, lo primero que se tiene que establecer es el salario diario. Bien, incluso se puede señalar que era un salario semanal o que era un salario quincenal, pero que con estos elementos el tribunal tenga la posibilidad de cuantificar el salario diario. ¿Por qué es indispensable el salario diario y no tanto el integrado? Porque muchas de las prestaciones laborales se cuantifican precisamente con salario diario y no con integrado. Este último únicamente se utiliza para la cuantificación de las prestaciones indemnizatorias, pero prestaciones tales como el aguinaldo deben ser cuantificadas con salario diario. Como hecho número 4, es recomendable, es indispensable establecer la jornada de trabajo para efecto de poder determinar, entre otras cosas, cuál era el tiempo durante el cual el trabajador estaba a disposición, a servicio de la parte patronal, y con ello determinar incluso algunas otras prestaciones que hayan sido reclamadas, tales como, por ejemplo, decíamos hace un momento, las horas extra. Es indispensable establecer qué días precisamente estaba laborando este trabajador o trabajadora, y señalar también con toda puntualidad cuál era incluso el día de descanso que tenía, si es que tenía, como debiera ser legalmente, el trabajador o trabajadora dentro de esa fuente de trabajo. Y el hecho número 5 es el correspondiente normalmente a la manera en la cual terminó la relación de trabajo. Normalmente las demandas laborales tienen que ver, desafortunadamente, con la terminación de las relaciones de trabajo. Por ejemplo, la más común es el despido, y en esta medida lo que tenemos que puntualizar es las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aconteció ese despido que estamos imputando a la parte patronal. Y aquí debemos respondernos preguntas tales como: ¿quién realizó el despido? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su cargo que desempeña en la fuente de trabajo? ¿Qué le dijo al trabajador? Y aquí es preciso señalar también de manera textual. Recomiendo ampliamente que el profesional del derecho revise junto con la parte trabajadora qué fue lo que pasó en esta terminación de la relación de trabajo, y que no se establezcan hechos de formato, como suele decirse, para efecto de que las demandas no sean iguales las que realiza un abogado, que no todas sus demandas sean idénticas en el supuesto hecho del despido, sino que concuerde lo que pasó con lo que se establezca en el hecho de la demanda, para efecto precisamente de que se pueda probar de mejor manera lo que efectivamente sucedió.
También es importante preguntarnos en este apartado del hecho del despido, ¿en dónde ocurrió? ¿En qué parte de la empresa ocurrió? Hay empresas muy grandes en donde normalmente pudiera suscitarse el despido en el área de recursos humanos, en el área de trabajo, en una oficina de algún jefe, de algún supervisor. También aquí es preciso señalar que en muchas ocasiones el abogado establece normalmente como parte de sus formatos que el despido ocurrió en la puerta de acceso o de salida de la fuente de trabajo. Es necesario también plantearnos aquí la conveniencia o no de establecer algo como lo anterior para efecto precisamente de que se revisen las pruebas que puedan oportunamente ofrecerse para tratar de acreditar precisamente este hecho del despido. Y finalmente, en este apartado del despido, también es necesario señalar con toda puntualidad qué fue lo que quedó a deberse a la parte trabajadora. Por ejemplo, si al finalizar la relación de trabajo se le entregó algún finiquito, si se le debía salario, si se le depositó alguna cantidad y en qué concepto, para efecto también de poder soportar el reclamo que estamos haciendo de cada una de estas prestaciones que ya vimos en el apartado anterior. Pasamos al apartado número 5 de la demanda, el consistente en las pruebas. Este es un capítulo que se incluyó en la reforma laboral como parte de los nuevos requisitos de una demanda laboral. Y en este apartado será muy importante plantearnos la pregunta de cómo acredito lo que dije, cómo acredito lo que dije en el capítulo de hechos. Y aquí será importante también señalar cuáles son aquellas pruebas que pueden llegar a favorecer la versión de los hechos que se planteó en la demanda correspondiente. Normalmente se ofrecen pruebas tales como la confesional a cargo de la parte demandada, la confesional para hechos propios a cargo de un jefe, de algún subdirector, de algún director, de algún gerente, la testimonial. Y aquí en relación a la testimonial también plantearnos quién presentará a estos testigos. Aquí recordando que la reforma laboral también ha señalado o señaló en su momento de manera puntual que es preciso quitar aquellos vicios que ocurrían anteriormente ante las juntas de conciliación y arbitraje, en donde se retrasaban de manera constante los juicios laborales y entre muchas razones que se señalaron como parte del retraso de los juicios laborales es algunas artimañas procesales que se generaron como tales como el hecho de que la parte actora o la parte demandada dijeran que no podían presentar a sus testigos, que no los podían llevar, que porque los testigos les habían manifestado que no iban a acudir si no los citaba la autoridad. Uno de los criterios que pudieran evitar precisamente la dilación procesal en este nuevo sistema de justicia laboral es precisamente el que se establezca y acredite que precisamente no se tiene la posibilidad de llevar a los testigos y que no sea una mera manifestación con la finalidad de no arrojarnos la carga procesal de llevar a nuestros propios testigos al procedimiento. Por ello, decimos, plantémonos si realmente podemos llevar a determinados testigos y conviene llevar a determinados testigos para efecto de ofrecerlos o no en este capítulo de pruebas que estamos comentando. Otra prueba que se puede señalar y ofrecer y es ampliamente recomendable es la prueba de inspección documental sobre aquellos documentos que precisamente tiene obligación de conservar y exhibir la parte patronal, aquellos señalados en el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, como por ejemplo contrato de trabajo, controles de asistencia, los comprobantes de pago, entre muchos otros. Y tenemos que revisar en la Ley Federal del Trabajo cuáles son los requisitos para efecto de poder ofrecer de manera adecuada una prueba de inspección, entre otros, señalar, por ejemplo, el objeto de la prueba, los documentos a exhibirse, el periodo sobre el cual se pide la inspección documental y los hechos que se pretende probar con esta prueba de inspección.
De igual manera, exhibir aquellos documentos que sean necesarios que conserve la parte trabajadora y que pueda exhibir para efecto de acreditar sus manifestaciones. Estas son algunas de las pruebas que pueden llegar a ofrecerse y será el abogado, el apoderado legal del trabajador, el que decida con base en su experiencia cuáles son las mejores pruebas con las cuales puede poder acreditar los hechos expuestos en la demanda. Esto, desde luego, con el señalamiento, la precisión de que en algunas ocasiones probablemente no tenga la carga probatoria, pero en algunas otras ocasiones sí, y no lo puede saber al inicio de su demanda. Por lo tanto, será conveniente que ofrezca todas las mayores pruebas que pueda tener y con las cuales pueda eventualmente cumplir alguna carga probatoria que se plantee dentro de la controversia jurídica. Pasamos al punto número 6 de la demanda y en este apartado es un apartado sencillo en donde se tiene que establecer qué es lo que le solicito al tribunal. Y la solicitud, digamos, es la parte conclusiva del escrito de demanda en donde se le solicita al tribunal dar trámite a la demanda, emplazar a la parte demandada, así como emitir, por ejemplo, una sentencia favorable a los intereses de la parte trabajadora. Estas son algunas de las peticiones que pudieran formularse. No es una regla, no es un requisito específico, será también la parte actora la que determine cuáles son los puntos petitorios a poder señalar. Y finalmente, en el punto número 7 de cómo realizar una demanda laboral, tenemos que plantearnos y respondernos qué se debe acompañar a la demanda. Aquí, la propia Ley Federal del Trabajo establece algunos requisitos, como por ejemplo, exhibir la constancia de no conciliación. Es necesario aquí agotar, antes de acudir a un tribunal laboral, agotar la instancia conciliatoria a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, acudir al centro de conciliación para efecto de que se pueda llevar a cabo este procedimiento en el cual se invita a la parte actora, a la parte trabajadora y a la parte patronal a conciliar. Y en el dado caso de que no haya sido posible la conciliación, que no haya sido posible solucionar el conflicto a través de un convenio, es entonces cuando el centro de conciliación emite una constancia de no conciliación. Y esta constancia de no conciliación es la que la parte actora tiene que adjuntar a su escrito de demanda y con ella acreditar que efectivamente pasó por el procedimiento conciliatorio. Este requisito será necesario cumplirlo respecto de todos y cada uno de los demandados que hayan sido llamados al procedimiento. También se tiene que exhibir como anexo la carta poder en dado caso de que la demanda sea firmada por el apoderado legal del trabajador o bien se nombre por parte de la persona trabajadora apoderados legales. En ambos casos será necesario acreditar el nombramiento a través de una carta poder, de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 692, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, que es una carta poder otorgada por la parte actora en presencia de dos testigos. Y finalmente, en este apartado de anexos, será también necesario adjuntar aquellas pruebas documentales ofrecidas en el capítulo de pruebas previamente revisado en este video, así como copias de traslado de la demanda y de las pruebas ofrecidas. Esto para efecto de que se pueda entregar copia precisamente de la demanda en conjunto con las pruebas a la parte demandada y con ella pueda contestar el escrito de demanda. Concluyo el presente video realizando algunas recomendaciones en respuesta a la pregunta ¿qué no debemos olvidar al realizar un escrito de demanda? No debemos olvidar firmar el documento. En algunas ocasiones se han presentado documentos sin firma de la parte trabajadora. Algunos criterios novedosos en el nuevo sistema de justicia laboral implican que aún ante la falta de firma del documento de la demanda inicial, será posible interpretar
el escrito en conjunto con la carta poder, que en su caso se exhiba para efecto de determinar que sí fue la voluntad de la parte trabajadora el poder ejercitar su demanda y poder plantearla. Sin embargo, dependeremos en tal caso del criterio que tenga ese tribunal ante el cual se plantee. Por lo tanto, la recomendación es no esperar que exista un criterio como el que se comenta, sino que no exista motivo alguno para que se le dé o para que se impida, mejor dicho, el trámite de esa demanda que se plantea. Número dos, revisar que lo solicitado sea congruente con los hechos expuestos. En algunas ocasiones se ha advertido que los hechos expuestos no concuerdan con las prestaciones que se reclaman. Por lo tanto, la recomendación es revisar el escrito de demanda y poder determinar si efectivamente lo que estoy pidiendo en el capítulo de prestaciones concuerda con los hechos expuestos. Por ejemplo, si señalé que no se pagaron al trabajador un periodo de salario, por ejemplo, la última quincena, la última semana laborada, pero por otra parte, se señala en el capítulo de hechos una fecha distinta a la que posiblemente se estableció en el capítulo de prestaciones, es decir, se establece por una parte que se debe cierta semana laborada y por otra parte en el capítulo de hechos no se hace mención a que haya terminado precisamente en esa fecha, sino en una fecha diversa. Es entonces cuando existe una contradicción entre lo expuesto y los hechos que se señalan como fundamento de estas prestaciones que se reclaman. Número tres, recomendación: exponer la razón por la que se demandan tales prestaciones solicitadas. Exponerle al tribunal: demando el pago de vacaciones de todo el tiempo laborado, dado que, por ejemplo, no fue disfrutado ningún periodo vacacional por el trabajador durante todo el tiempo que se generó la relación de trabajo. Cosas como ella son importantes para efecto de que en su momento el tribunal pueda valorar y pueda resolver en congruencia con lo expuesto, desde luego escuchando también a la parte patronal, admitiendo las pruebas que tenga la parte patronal para efecto de revisar en estudio si efectivamente fueron pagadas o no tales prestaciones laborales, a efecto de que concuerde en su momento la sentencia que se dicte con lo que se haya expuesto por ambas partes y las pruebas aportadas. Cuarta recomendación, y con esta se concluye esta parte de recomendaciones: actuar con rectitud, decir la verdad en cuanto a las prestaciones expuestas, en cuanto a los hechos expuestos. Es una responsabilidad ética y jurídica el que se establezcan los hechos que efectivamente hayan sucedido, el horario que efectivamente haya sucedido, el salario que efectivamente se haya pagado o se haya pactado a la parte trabajadora, que no se incrementen hechos con la finalidad de tener una sentencia más alta, con la finalidad de tener una sentencia que no corresponda a la realidad, pero que finalmente se trate de abusar precisamente del derecho. Es necesario, por ello, decíamos desde una parte inicial, el revisar con la parte trabajadora qué fue lo que efectivamente sucedió y qué fue lo que efectivamente se quedó a deber, qué fue lo que efectivamente pasó respecto de la terminación de la relación de trabajo. Todo lo anterior con la finalidad de que sea una demanda bien expuesta y que concluya de la mejor manera en un procedimiento laboral. No olvidar tampoco que todo esto que se expone es con la finalidad de favorecer y de defender de manera adecuada a la parte trabajadora, pero también no perdamos de vista que el procedimiento laboral, independientemente del planteamiento procesal que se pueda tener, es eminentemente conciliatorio, como lo establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, lo que implica que en cualquier parte del procedimiento, independientemente de lo adecuado del planteamiento en la demanda, de las pruebas expuestas, se puede conciliar, se puede llegar a un posible convenio. Esta es la mejor manera de poder terminar un conflicto laboral, a través de
un convenio con ayuda precisamente del Tribunal Laboral, a pesar de que haya pasado la fase conciliatoria.